Al hablar del ministerio de la mujer en la iglesia, nosotros tenemos que ir no directamente al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento y más específicamente al orden de la creación. Dios hizo al hombre varón y hembra, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menos Dios, eso no lo hace inferior. Cuando Dios crea la sociedad humana, Él la crea con esa estructura de autoridad y pone al hombre como cabeza. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana, como debería funcionar el hogar, como debería funcionar la sociedad y como debe funcionar la iglesia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es, la Biblia claramente enseña que la mujer no debe ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que remachar el hecho, resaltar el hecho de que eso no hace a la mujer inferior al hombre, en el mismo sentido en que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre. Eso dice 1 Corintios capítulo 11. El padre es la cabeza del hijo, el hombre es cabeza de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, tendríamos entonces que decir que Dios el hijo es menos Dios que Dios el Padre. Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer. Pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos cuántas cosas puede la mujer hacer en la iglesia. Porque la mujer tiene un papel importante en la vida y ministerio de la iglesia local. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora en la iglesia no quiere decir que la estamos anulando. Cuando personas me preguntan, si una mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? O lo mismo que hacen un montón de hombres que tampoco son pastores. Porque si bien es cierto que Dios llama al hombre a ser pastor, no todos los hombres son pastores. Y los hombres tienen también un ministerio que hacer en la iglesia, aunque no prediquen. Entonces, en ese sentido, Dios le da dones de enseñanza a la mujer, Dios le da don de liderazgo a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerza en un contexto particular. Nosotros no estamos anulando a la mujer, estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la coloca. Muchas personas me dicen, pero mira, hay mujeres que predican muy bien. Y de hecho, yo conozco personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de pastoras. Y yo no lo dudo. Pero por el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como estas, no quiere decir necesariamente que Él apruebe tal cosa. Y yo voy a poner un ejemplo aquí. ¿No ha pasado en iglesias evangélicas que, violando claramente el mandato de no unirse a yugo desigual, hay hermanas creyentes que que han entrado en una relación con jóvenes inconversos? Esos jóvenes han ido a la iglesia y se han convertido. Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia a que hagan esa labor misionera de ir al mundo a buscar novios inconversos para traerlos al Señor. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún pastores inconversos para traer a otros a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de pastoras no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en textos como 1 Timoteo capítulo 2, 1 Corintios 14, de que Dios no le permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio en la iglesia. Otros citan Gálatas capítulo 3 cuando dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, y eso es verdad, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegios espirituales que la mujer creyente. Pero vuelvo y repito, ese principio general de unidad en Cristo no anula la clara enseñanza de que la mujer no debe ejercer este ministerio de autoridad en la iglesia. Y hablando acerca de lo que es la mujer y el pastorado, el ejercicio del pastorado, nos llegó esta pregunta. Y junto con este texto que te voy a citar, dice Pablo en 1 Corintios 14, del 34 al 35, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Tú crees que este texto es la razón para la prohibición? La prohibición de que una mujer sea pastora o no, que es la controversia. A diario recibimos preguntas
acerca de esto. ¿Es correcto que una mujer sea pastora? No, ese no es el texto. De hecho, 1 Corintios 14 no está hablando de si una mujer puede ser pastora o no. Yo tengo que explicar ese texto. Pero antes de llegar ahí, realmente el texto que nos dice claramente que Dios ha reservado el pastorado para el hombre es 1 Timoteo 2:12, donde dice Pablo: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la mujer no debe, en la iglesia, no está hablando del mundo secular, en la iglesia no debiera enseñarle al hombre, no debiera ejercer autoridad sobre el hombre. Y cuando él va a justificar eso, él no habla de la cultura, de que el primer siglo era muy machista, no. Él se va a la creación y dice: aquí esto está ligado a la creación. Quien transgrede primero es Eva, quien induce al marido a pecar es Eva. Y por tanto, Pablo está diciendo, Dios ha establecido este diseño dentro de la iglesia. De manera que ahí está bastante claro que si una mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre, pues obviamente no debiera ser pastora entonces de la iglesia. Eso es uno. Pero el texto que tú citaste es otro texto. Es un texto en 1 Corintios donde se está hablando de dones y el ejercicio de los dones y la regulación del ejercicio de los dones. Entonces, en ese texto de 1 Corintios 14, llegamos a un momento donde se está hablando de quiénes pueden o no profetizar, si es correcto. Y dice entonces, versículo 31 de 1 Corintios 14, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus y los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ahora, en este texto, cuando tú sigues leyendo, Pablo nos dice que cuando están, déjame leer un poco más arriba, perdón, y que 2 o 3 profetas, dice el versículo 29, hablen y los demás juzguen. Eso es lo que precede al texto que tú tienes. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Pablo está hablando del don de profecía, no en el sentido del profeta Isaías, sino en el sentido que 1 Corintios 14, 13 define. El que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. Entonces Pablo dice, cuando ese don está en operación, que hablen 2 o 3 profetas a la vez, que hablen por turno, pero el resto de lo que están escuchando, que juzguen si esto que están trayendo a la congregación, los profetas, no al estilo Isaías, pero con otra connotación ahora, que juzguen si es cierto, si es congruente con la Biblia. Inmediatamente después, Pablo dice, y las mujeres que callan. En otras palabras, cuando esto se esté dando y los demás estén juzgando, permítanle a los hombres ser los que juzguen lo que estos profetas están trayendo y que las mujeres no entren en la posible controversia o discusión que pudiera generar o la afirmación. Ese es el contexto de eso. Wayne Grudem, en uno de sus libros bien voluminosos que se llama Feminism o Feminismo, 700 páginas creo tiene ese libro, explica muy bien esto que yo acabo de explicar. Realmente ese es el contexto. Es un contexto del ejercicio del don profético en la iglesia de Corinto. En términos prácticos, ¿por qué crees tú que el pastorado ha sido reservado para los hombres solamente? ¿Cuál es la dificultad que hay? Yo creo que hay cosas conceptuales y que quizás no entendemos bien y otras cosas prácticas como tú mencionas, pero conceptualmente, cuando Dios crea a Adán y Eva, crea a Adán primero, Dios le da las instrucciones a Adán de cuidar el huerto y demás. Dios establece a Adán como cabeza y trae a Eva como ayuda idónea. Su definición por parte de Dios nos dice que hay una cabeza, porque ¿cómo le llamamos a alguien que es ayuda idónea en una oficina hoy? Asistente. Entonces el asistente asiste a una cabeza, obviamente. Entonces tú lo ves ahí. Tú ves a Dios cuando escoge a los profetas en el Antiguo Testamento, eran todos hombres. Tú ves a Cristo cuando escoge a los discípulos, que eran todos hombres. De manera que Dios Padre se revela como Dios Padre, no Dios Madre. Dios envía a un hijo, no a una hija. Los ángeles que Él nos envía, todos tenían nombres de varón. Y tú puedes ver una y otra vez que hay un patrón de liderazgo masculino a todo lo largo de la revelación de Dios. Lo entendamos o no, ese es su patrón y ese es su diseño y su decreto, porque luego hace en el matrimonio, hace a la mujer cabeza del hogar, hace al hombre cabeza del hogar y cabeza de la mujer incluso le dice. Y dice que la mujer es la gloria del hombre y él es su cabeza. Hay un diseño
de parte de Dios. Ese diseño viene con dones, talentos o habilidades que funcionan mejor en un patrón de diseño y no en otro. Por eso el hombre no se embaraza, por eso el hombre no amamanta, por eso el hombre hace una sola cosa. Siempre se ha dicho, el hombre hace una sola cosa a la vez, la mujer hace 2, 3, 4, 5 cosas a la vez. Ella fue preparada para vigilar la marcha de su casa, 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo, el hombre para dirigir. Entonces hay una cuestión de diseño, una cuestión de cómo Dios diseñó la economía de la creación. En términos prácticos, imagínate que esa mujer está pastoreando la iglesia. ¿Quién va a cuidar de sus hijos? ¿Quién va a estar presente? ¿Quién los va a recibir cuando lleguen del colegio? ¿Quién va a comer con ellos? ¿Quién los va a ayudar a hacer las tareas? Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿por qué eso no lo puede hacer el hombre? Bueno, porque Dios equipó a la mujer y la diseñó de una manera muy superior en esas áreas a lo que es el diseño del hombre, y diseñó al hombre entonces en otras áreas y lo capacita mejor para dirigir en otra dirección. Con frecuencia, después que alguien ha estado, o una mujer ha estado en un matrimonio siendo la cabeza por 10 y 15 años, nosotros la vemos en el cuarto de consejería diciendo, me cansé. ¿De qué te cansaste, mi hija? De ser el hombre de la casa, de ser la cabeza de la casa. Yo no he visto un solo hombre todavía en consejería que me diga, pastor, me cansé. ¿De qué te cansaste? De ser el líder de mi casa. No, él fue equipado para eso y la mujer fue equipada para otra cosa. Debemos operar dentro del diseño de Dios, o de lo contrario, sufrir las consecuencias. Antes de cerrar este tema, me gustaría, porque no quisiera dejar tal vez el mal sabor de que, pues entonces las mujeres no van a hacer nada. No, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la iglesia? El papel de ella es monumental, literalmente. Ella es ayuda idónea en múltiples áreas. De hecho, yo diría que en la iglesia donde la mujer no está participando sufre consecuencias. Ahora tiene que participar dentro del diseño de Dios. Pero las mujeres son vitales. Para comenzar, en el apoyo del ministerio de los pastores de la iglesia, las esposas de esos pastores proveen una ayuda extraordinaria cuando se involucran en el trabajo, número uno. Número dos, lo que es la educación y la preparación de las mujeres más jóvenes para la tarea para la que Dios le llamó y le equipó. Número tres, la enseñanza de los niños en la escuela dominical, enseñanza de mujeres, como ya dijimos. Y hay múltiples otras tareas enormes. De hecho, yo no me imagino a nuestra iglesia sin el trabajo de las mujeres. La verdad que no. Yo creo que tendríamos una gran falla, una gran deficiencia, una gran debilidad. Dios las equipó, pero cada uno debe funcionar dentro de lo que es el diseño de la economía de Dios, para la gloria de nuestro Dios. Cuando hacemos eso, todo el mundo está contento, todo el mundo está satisfecho, porque para eso nos crearon. Vamos a hacer una... Ok, tengo aquí una pregunta de Amparo. Dice, Dios le bendiga, hermanos, quisiera me aclare un asunto. Alguna vez le escuché una predicación que la mujer no debería predicar, pero yo asisto a una iglesia donde mi pastora es mujer. Y en este lugar los hombres les gusta ir a la iglesia, pero ninguno quiere levantarse como pastor. Y por lo tanto hay 4 mujeres que predican. ¿Qué piensa al respecto? Dios estableció muy claramente desde el Antiguo Testamento las funciones del hombre y de la mujer. Nunca en el Antiguo Testamento Dios llamó a la mujer a ocupar una posición de liderazgo. La única excepción fue Débora. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios le entrega el sacerdocio levítico y a la tribu de Aarón, a los varones, el sacerdocio, la continuidad prosigue en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no existe una sola palabra en el griego para designar el liderazgo femenino. Ahora bien, Dios puso el liderazgo en la familia para el varón, en la iglesia al varón y en los gobiernos al varón. Pero cuando el varón abandona esa posición a la cual hemos sido llamados, entonces dice la Biblia que Dios puede hacer que las piedras le alaben. Entonces, cuando hay carencia de varones, que es un símbolo de juicio en cualquier iglesia, Dios usa a las mujeres. Y bendecimos y le damos gracias a Dios por mujeres que han tomado el liderazgo, tanto en la familia, que porque el varón no quiere tomar el liderazgo, en la iglesia y en los gobiernos. Entonces vemos ahorita cantidad de matriarcados en muchas familias, que donde el varón es el que tiene que estar tomando las riendas, el que tiene que enseñar la Biblia a los hijos, el que tiene que proveer, y ahora es la mujer la que está haciendo todo eso. Entonces, es un símbolo de juicio nada más. La Biblia dice en Isaías capítulo 2 y en Eclesiastés, ay de ustedes,
cuando los jóvenes y las mujeres gobiernen. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tomar las riendas de la responsabilidad que Dios nos ha entregado como varones. Y repito, gracias a Dios por esas mujeres, pero no es la voluntad de Dios. Dios permite muchas veces cosas, aunque no realmente es necesaria su voluntad.